Hermanos, amigos, buenos días. Nos da mucho gusto el poder estar en este domingo con ustedes. Estamos compartiendo este tema, pues que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido dos temas anteriores. Uno de ellos tuvo que ver con el profeta del Altísimo y fue la manera como Dios levantó a Juan el Bautista para que preparase el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase que es muy importante entender que Juan el Bautista pregonó, y es algo de lo que hoy estaremos hablando. Y él decía: el reino de los cielos se ha acercado nuevamente a vosotros. Estuvimos la semana pasada viendo un tema en relación a María, otro instrumento hermoso, preparado por Dios también para que su hijo naciese, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios todopoderoso, habitando, caminando entre nosotros. Y hoy es el día, podríamos decir, especial en términos de hablar acerca de algo pues que había sido largamente esperado para muchos. Quizás es cierto, cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, cuando nosotros encontramos la sociedad del Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta que había pues muchos grupos religiosos que no existían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es cierto que a pesar de que habían pues estos grupos religiosos, no necesariamente pues estaban teniendo una búsqueda del Dios verdadero, pero es cierto, y lo vimos, por ejemplo, en el caso de Simeón, pues aquella persona que esperaba el reino de los cielos, aquella persona que había sido movida por el Espíritu Santo para que fuese al lugar donde estaba Jesús siendo presentado, que era el templo de Jerusalén. Entonces, pues había muchos conocedores de las Escrituras, había muchos que sí estaban esperando y estaban anhelando cuándo sería el cumplimiento pues de todo lo que se había dicho, y no solamente pues por el profeta Isaías, sino incluso por otros profetas también, en el sentido de que habría de venir el Mesías. Entonces, había gente que estaba esperando, había gente que estaba anhelando que llegase ese momento. Y qué tan importante es entonces el tema de hoy, porque el tema de hoy tiene que ver con esas nuevas de gran gozo, ese momento esperado, ese momento anhelado por muchos, estaba llegando, y entonces venía ese anunciamiento. Quiero leerles la parte de Lucas. Acuérdense, hemos estado hablando en relación al Evangelio de Lucas, y quiero que leamos esta parte de Lucas en el capítulo 2, versículo 1, que dice lo siguiente. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Y viene la siguiente parte que nos dice el anunciamiento. Dice el versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá en señales: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, y ya lo estuvimos estudiando, guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Y dice el versículo 20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Después de 700 años que Isaías había profetizado que de una virgen nacería el Hijo de Dios, un hijo nos es dado, venía este gran anunciamiento. Y lo importante de este anunciamiento no solamente es en cuanto a que en la historia tenemos registrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que podríamos decir es un nacimiento que sigue vigente, y que sigue vigente para todos aquellos que esperan la redención de sus almas, para aquellos que anhelan ver un mundo espiritual, para aquellos que anhelan que el reino de los cielos sea establecido en la tierra. Y entonces, si esto es así, pues tiene un gran mensaje este nacimiento para nuestras vidas, y más en el tiempo que estamos viviendo, pues en el cual es muy necesario darnos cuenta que ese Dios todopoderoso, ese Dios que habita en la altura y que habita en la santidad, pues también camina con nosotros, también está cerca de nosotros, y está también, es cierto, cerca de nuestras necesidades. Hoy quizás más que nunca, porque quizás en otros años estos tiempos o estas fechas pues parecían como que eran pues normales de cada año, y hoy que tenemos la situación por la que estamos viviendo, pues nos damos cuenta que es un tiempo especial, y que es un tiempo en el cual definitivamente tenemos pues que acercarnos a Dios, porque Él está cerca, porque Él está anhelante también de que nosotros estemos cerca de Él. Entonces veamos en el tema de esta mañana, ¿qué tiene que ver este anunciamiento, estas nuevas de gran gozo? Pues ¿qué tienen que ver contigo? ¿Qué tienen que ver conmigo? Dice el versículo 11 lo siguiente. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese fue el mensaje de los ángeles. Esas fueron las nuevas de gran gozo.
A manera de introducción decirles que el evangelista Lucas, quien escribió su evangelio pensando en la cronología de cómo se dieron pues todos los eventos en relación al Señor Jesús, porque ese fue su interés y es la perspectiva mediante la cual Lucas quiso escribir su evangelio. Lucas no fue uno de los apóstoles, sin embargo, él era médico, él tenía, podríamos decir, una mente científica, y entonces cuando él escribe su evangelio, él quiso relatar las cosas como se dieron, y entonces investigó para poder escribirlas de tal manera, claro, inspirado por el Espíritu Santo, pero muy interesante, utilizando el Espíritu Santo, esa perspectiva y esa capacidad que tenía Lucas. Y entonces él comienza el capítulo 2 de su evangelio relatando la forma como Dios, y escuchen esto, de manera soberana, provoca que José y María tengan que ir a Belén para ser empadronados. Ya lo vimos, incluso vean cómo Lucas nos da pues este antecedente histórico, porque dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo de ese entonces, o todo el mundo subordinado a esa nación, fuese empadronado. Y dice en el versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, que era una nación arriba, en este caso colindante del pueblo de Israel. ¿Y quién es el que mueve? Y lo hemos estado viendo los hilos de la historia. ¿Y quién es el que mueve para que María y José por este empadronamiento tengan que ir a Belén? Es Dios. ¿Y por qué? Porque de esta manera es como se cumple una profecía que estaba dicha por Miqueas. Miqueas 5:2 ya lo había establecido, donde habría de nacer el Mesías. Y nos damos cuenta cómo Dios mueve las cosas de tal manera que se cumpla todo ello. ¿Por qué? Porque Miqueas 5:2 decía lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta cómo tenemos un Dios soberano, un Dios que está sobre las naciones, como se lo dijo a Habacuc, un Dios que tiene el control de las cosas para que su plan finalmente se cumpla, y cómo a través de cosas o situaciones cotidianas es como Dios va permitiendo que esto suceda? ¿Por qué? Porque exactamente cuando María y José llegan a Belén, dice Lucas que a María se le cumplen los días de su alumbramiento, y entonces en Belén nace Jesús. Y entonces esto cumple la profecía de Miqueas, y para todos aquellos que eran expectantes, estudiosos y observantes de las profecías, pues sabían que estaba viniendo este cumplimiento. Sin embargo, algo interesante que nos relata Lucas y que no lo podemos pasar por desapercibido, porque en la palabra no hay nada que falte, y no hay nada que sobre, es que dice Lucas que al llegar a Belén no encontraron lugar en el mesón.
Quizás para muchos esto ya no sea entendible, pero mesón eran esos lugares comunitarios donde la gente, pues de muy pocos recursos, llegaba para quedarse en un lugar donde no tenía un familiar o una casa. Y entonces el lugar más económico donde la gente pagaba para poderse guardar de la noche, y acuérdense que en esos climas semidesérticos, pues la noche es fría, pues no había lugar en ese mesón. Y entonces nos dice Lucas que María tuvo que alumbrar, tuvo que nacer Jesús en el pesebre de una casa donde seguramente le permitieron que se quedaran ellos dos o tuvieran que pagar para quedarse. Y de esta manera, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, nace en un hogar modesto o en un lugar sencillo, muy representativo de lo que sería su vida y ministerio. ¿Por qué? Porque Isaías, el profeta que más profecías escribió en relación a Jesús, vean lo que dice en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Escuchen ahí, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El mismo Lucas, el que estamos estudiando, en el capítulo 4 nos relata que cuando Jesús inicia su ministerio, estas palabras son exactamente las que Jesús dice de sí mismo. Jesús retoma la profecía de Isaías y cuando se le da a leer el rollo de la escritura en el templo, exactamente lo abre en esa profecía y entonces Jesús delante de la gente, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice Lucas que cuando terminó, enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él, vean lo que dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, cuando Jesús nace en este pesebre, cuando Jesús nace en las condiciones, podríamos decir, pues más sencillas y más limitadas que alguien pudiera haber nacido, siendo el Hijo de Dios que se despoja de toda su gloria, lo hace también, es cierto, en representación de la vida y del ministerio que él tendría. ¿Y cuál es ese ministerio? De que iría precisamente a las personas más sencillas, y no en términos de pobreza o de riqueza, sino en términos de necesidad espiritual. Hay una película muy hermosa que es ficticia porque se llama El Cuarto Mago, y esta película relata, pues, de acuerdo a la tradición, pues, según este autor, que hubo un cuarto mago, aunque la Biblia
pues no nos dice que hayan habido tres, pero la tradición dice tres, y este autor, él en su historia, pues menciona que hay un cuarto mago, pero llega tarde a la cita de los otros tres, y entonces los otros tres se van por su lado, y entonces él se va al final y anda buscando en diferentes lugares, queriendo encontrar al Mesías, y no lo encuentra. Y entonces, buscando a una persona estudiosa de la Biblia o de las Escrituras, esta persona le dice que estás equivocado, porque has estado yendo a palacios, a lugares ricos, prósperos, pero el Mesías no puede haber nacido en esos lugares, ni puede estar ahí. Y le menciona la profecía de Isaías, y entonces le dice, tú tienes que ir con los desamparados, tienes que ir con los cautivos, tienes que ir con los enlutados, porque ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Y es exactamente lo que nos quiere Lucas en esta imagen mostrar: al Dios Todopoderoso haciéndose hombre, naciendo en un pesebre, y en ese sentido asemejándose pues a aquellos para los cuales Él venía. Y por ello va a ser muy importante lo que hoy estudiemos. Entonces veamos tres aspectos de este hecho glorioso. Pero ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Hace tiempo yo vi una calcamonía que decía que Jesús puede nacer 1000 veces en Belén, pero si no nace en nuestros corazones, pues no tiene sentido, porque es una nueva de gran gozo para otra persona, pero no es una nueva de gran gozo para mí. Entonces, oremos y veamos estos tres aspectos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de entender este anunciamiento, estas nuevas de gran gozo, y cómo pudieran venir a ser para mi vida una bendición y para aquellos que están conmigo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el primer aspecto que podemos entender de este nacimiento y de estas nuevas de gran gozo es que Jesús es el Salvador de personas humildes de corazón, porque nos menciona Lucas que había pastores en la misma región donde nació Jesús que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Era seguramente no un tiempo como el que nosotros celebramos a final del año, era más bien como después de la mitad, en el tiempo de lluvias, cuando los ganados podían estar en el campo, y entonces los pastores se quedaban en el campo. Ya en nuestro país es muy poca esa tradición, pero anteriormente había pastores, había personas que tenían esa función de llevar a los rebaños por los campos, y prácticamente meses se la pasaban en el campo hasta que los pastos ya disminuían, y entonces es que los traían a las ciudades. Por ejemplo, de la parte que yo soy, Tehuacán, Puebla, había una tradición que eran las matanzas mixtecas, y eran rebaños de chivos inmensos, grandísimos, que los llevaban por toda la Mixteca, y estas personas, pastores, tenían que saber muy bien su oficio para poder no solamente atender a un número grande, en este caso de ganado, sino para poderlas llevar a donde hubiera comida y pudieran traer, en este caso, con sus crías de regreso. ¿Por qué es importante decir esto? Porque los pastores, pues eran los oficios, podríamos decir,
pues de menos paga. No era fácil que una persona pues dejase su familia tanto tiempo para internarse en el campo, y entonces era gente pues que por esa paga lo tenía que hacer. Bueno, a este tipo de personas, personas sencillas, personas humildes que estaban en medio de la noche guardando las vigilias, dice la palabra que es a los cuales les llega el anunciamiento sobre las buenas nuevas del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál hijo? El que estaba profetizado, y ya lo vimos en Isaías 7:14. Los conocedores de las profecías lo sabían. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Entonces, estas personas que conocían ese mensaje y esa profecía estaban recibiendo ese anunciamiento, pero dice Lucas que los primeros en recibirlo fueron los pastores que estaban en la misma región. Y el que se les haya dado a estos pastores este anunciamiento por el ángel del Señor es muy interesante. Es una referencia a que si bien el Hijo de Dios vino para morir por toda la humanidad, como nos dice Juan 3:16, porque eso es lo que dice Juan 3:16, dice que Jesús vino para salvar a todo el mundo, porque dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien es cierto que esta verdad y esta bendición es para todo el mundo, también es cierto que su anunciamiento solo es recibido por aquellas personas que son humildes de espíritu. ¿Por qué? Porque nos dice Mateo, el evangelista Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas, lo siguiente, dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es cierto, nuestro Señor Jesucristo fue el regalo de Dios para la humanidad y sigue siendo el regalo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todos sean salvos por Él. Pero también es cierto que así como sucedió en los tiempos de Jesús, muchos no le recibieron, muchos le desecharon. Fueron pocos los que identificaron que era el Salvador de sus vidas y entonces le recibieron. A los suyos vino, dice Juan, pero muchos no le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Pues personas humildes, humildes de espíritu. Y esto no tiene que ver con economía, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una disposición del corazón de reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas, de reconocer que nosotros por nosotros mismos, como dice Ana en su cántico, no somos fuertes. Y entonces aquellos que eran humildes, aquellos que recibían la palabra de Juan el Bautista, que preparaba el camino para Jesús, porque les decía que se arrepintieran de sus malos caminos, ellos son entonces los que dispusieron su corazón, y cuando vino Jesús, ellos inmediatamente abrazaron ese camino y siguieron a Jesús. Y entonces vemos el relato de discípulos, vemos el relato de publicanos, vemos el relato de rameras, vemos el relato
de ladrones. Incluso antes de que muriese Jesús, vemos el relato del ladrón que estaba a su lado, tomándose en ese mismo instante de Jesús, diciéndole: Señor, cuando vengas, acuérdate de mí en tu gloria. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es la gran verdad del Evangelio. Por eso Jesús muchas veces les decía: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Pues porque mucha gente escuchaba las palabras de Jesús, pero no mucha gente venía a su encuentro como su Salvador. Por eso hay un momento pues donde Jesús va entre la muchedumbre, entre la multitud, y hay una mujer que dice: si yo tan solo tocara del borde de su manto, seré salva. Ella lo piensa en su corazón, y cuando ve que Jesús va pasando enfrente de ella, se avienta, lo toca y es sanada. ¿Por qué? Porque tuvo la fe de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, quien podía sanar una enfermedad que ella tenía muchos años y nadie la podía salvar. Cuando Jesús se da cuenta, se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Y le dicen los discípulos: Señor, por favor, todo el mundo te aprieta. ¿Cómo que quién te ha tocado? Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mi vida. Y entonces esta mujer se llena de temor, se llena de angustia y tiene que confesar que ella fue. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Jesús no lo hacía para avergonzarla, sino para mostrarle a los demás que ese era el tipo de fe, de actitud que Él demandaba. Esos son los pobres en espíritu, aquellos que saben que requieren de Dios, aquellos que saben que definitivamente si Dios no toma el control de sus vidas, van a seguir cometiendo los errores de siempre. Entonces, por eso es que Jesús llega donde están esos pastores, pero esos pastores estaban guardando las vigilias de la noche, y esto también tiene una representación, y la representación es que esas personas humildes de espíritu, pues son también aquellas que están en la noche, en las vigilias de la noche, esperando que Dios se manifieste a sus vidas. Vean ustedes este salmo, el Salmo 130, y vean qué hermoso salmo. Es un salmo tan pequeño, pero es un salmo tan profundo. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y vean lo que dice al final: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quiénes son esos vigilantes? ¿Quiénes son esos centinelas? Aquellos que aguardan la manifestación de Dios sobre sus vidas. Aquellos que pueden decir: mi alma espera a Jehová, más que los centinelas, o sea, los guardias a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Por ello es que Jesús nació y se les reveló a estos pastores.
humildes de corazón, de espíritu, pero también es cierto, vigilantes, aquellos que guardan las vigilias de la noche porque esperan a que venga Dios sobre sus vidas. Segundo, Jesús es también el Salvador en tiempos de temor y en tiempos de oscuridad. Los pastores, ante el despliegue de la gloria del Señor que acompañó al ángel del anunciamiento, dice Lucas que tuvieron temor. Y seguramente ellos tuvieron temor porque pues esto ya no era cotidiano para ellos que la gloria de Dios se les revelara. Habían pasado 400 años en los cuales nadie se había levantado diciendo: esta es palabra de Dios, hasta que Juan el Bautista irrumpió. Pero esto sí era algo que sucedía en el tiempo antiguo. Anteriormente era común que Dios se revelara. Anteriormente era común que los ángeles descendieran y que los ángeles conviviesen con el pueblo de Dios. Anteriormente era común que Dios se manifestase, que el templo fuera llenado de la presencia de Dios, y esto ya no sucedía. Por ello es que seguramente los pastores tuvieron temor, porque ese hecho para ellos era novedoso. Quizás habían escuchado de sus antepasados al relatarles cómo Dios se manifestaba entre su pueblo. Ellos habían crecido en esa tradición oral, pues que las familias les enseñaban y les decían cómo Dios los había pasado por el Mar Rojo, cómo habían pasado por el río Jordán, cómo Dios les había dado de comer maná en el desierto, cómo Dios les había librado de otras naciones para que ellos pudieran tener esas tierras, pero era solamente ya una tradición oral, algo que ellos aprendían de generación en generación, pero estas generaciones ya no lo conocían y por ello tenían temor. Pero también es cierto que ellos tenían, al ángel decirles que no tuvieran temor, fue quizás también porque ellos pues vivían en condiciones diferentes a las anteriormente tenidas como pueblo. Ellos actualmente estaban viviendo cautivos del Imperio Romano. Ellos eran tributarios del pueblo romano. Ellos no tenían las libertades como anteriormente las tenían. Ellos podríamos decir pues que vivían en esa limitación al estar cautivos por una nación como Roma. Por eso es que Lucas nos da ese antecedente de quienes estaban gobernando. Pero también es cierto que ellos, y esto ya lo comentamos en un tema anterior, al haber pasado tanto tiempo en el cual pues Dios no se manifestaba, para muchos era pensar que Dios ya los había excluido, que Dios ya se había desentendido de ellos y que Dios había cumplido parte de las profecías que también estaban dichas. Por ejemplo, Oseas, el profeta Oseas, ya también pues les había dicho Dios a través de él que habría en este caso de dejarles, que habría de desampararles. Veamos Oseas capítulo 4 versículo 6, y como esta profecía de Oseas, pues habían otras donde Dios, pues en esa rebeldía reiterativa que había tenido su pueblo, les había dicho lo siguiente: mi pueblo, dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay profecías incluso muy duras donde Dios les decía que Él se desentendería de sus hijos. Incluso hay una parte donde Dios dice, el día que tus hijos estén fornicando y estén haciendo tal maldad, yo los dejaré ahí, ya no contenderé con ellos. Había otra parte donde el mismo Dios decía que su espíritu no estaría contendiendo para siempre con el espíritu del hombre. Y esto, pues de repente, cuando no lo analizamos en profundidad, pues pudiera parecer ligero, pero no es ligero. Es como cuando un padre de repente ya se cansa de su hijo y llega un momento, le dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, yo no te voy a decir ya nada, yo no intervendré en tu vida. Y entonces ello de repente se vuelve difícil, porque uno espera que el padre esté ahí sobre uno, pero cuando ya ese padre se aleja y simplemente no hace más, pues ello causa mucho dolor. Bueno, Dios de muchas maneras les había hablado así, les había dicho, el día que tus hijos pequen yo los dejaré, ya estoy harto de tu rebeldía. Sin embargo, también es cierto que Dios había establecido un pacto y que Dios había dicho que por amor a su nombre, Él respetaría y cumpliría ese pacto. Sin embargo, para muchos es que Dios se había desentendido ya de ellos, se había olvidado de ellos, y que ese pacto que estaba en Génesis 17:7 y que Dios lo estableció con Abraham, pues parecía que ya no era una realidad, porque Dios le dijo a Abraham lo siguiente, le dijo, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este pacto Dios lo firmó Él solo, y por ello es que Dios no podía desentenderse de esa nación, a pesar de que esa nación fue muy rebelde y a pesar de que esa nación tuvo muchas formas de cómo ver la misericordia de Dios, pues ellos la olvidaban. Para muchos entonces el vivir en estas condiciones pues era tener temor. Es por ello que también el profeta Isaías, vean lo que dice en relación al momento cuando Jesús llegase. Isaías había dicho algo importante sobre el tiempo en el cual Jesús llegaría, y dice Isaías 9, 1 y 2. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y vean este versículo hermoso, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso es que nuestro Salvador es un Salvador en tiempos de temor,
en tiempos de oscuridad. Por eso es que los ángeles, cuando dieron este anuncio, lo hicieron en medio de un resplandor. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y vean, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy vivimos tiempos de oscuridad, de incertidumbre, tiempos en los cuales se mueve todo lo que está debajo de nuestros pies. Y lo único en verdad que tenemos firme, lo único que tenemos seguro es la confianza en Dios. A pesar de que nosotros hagamos o hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios es fiel, porque no está en función de lo que nosotros hagamos, sino está en función del pacto del amor de Dios. Es cierto, cuando Dios viene a nuestra vida, le da luz, y con esa luz nos ayuda a caminar día a día en esa luz. Tercero, Jesús es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Finalmente, Emmanuel, Dios con nosotros, llegaba a la tierra. Esto es grandioso. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel Dios era un ser muy santo, era un Dios muy justo, era un Dios muy santo, ante el cual nadie podía estar de pie. Y ahora pensar que ese Dios descendiese y habitase con los hombres era realmente difícil de entender. Pues bueno, esto sucedió cuando Jesús se encarnó siendo Dios. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, llegaba a la tierra, pero no solamente para mostrar la buena voluntad de Dios para con los hombres, al acercarse nuevamente el reino de los cielos a la tierra. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, cuando inicia su ministerio, esa fue su frase clave? En aquellos días, dice Mateo 3:1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la buena voluntad de Dios acercándose nuevamente a la tierra, pero también es cierto, y ya lo dijimos hace rato, para abrirles nuevamente ese camino a Dios. Porque ¿qué dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 7? Vean lo que dijo Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, no solamente esa buena voluntad regresaba, sino que también con Jesús regresaba o se abría la puerta de las ovejas, la puerta para entrar nuevamente a ese lugar especial que el hombre había perdido, el cielo mismo. Y por ello es que Jesús, cuando está muriendo, le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Pero también es cierto, además de que Él es la puerta, dice Juan 14, versículo 6, que Él es el camino. Dice, Jesús le dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que la ley no pudo hacer, que era acercar y fundir al hombre con Dios, en Jesús se pudo hacer. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, es el que nos lleva al Padre. Y Jesús, dice Pedro, que nos dejó pisadas, nos dejó huellas a través de las cuales nosotros caminemos en ese caminar hacia Dios. Entonces vean, hay una obra perfecta de Dios en Jesús para que el hombre alcance esa buena voluntad. Por eso dice Juan el evangelista, en el Evangelio de Juan, algo precioso al inicio, en el versículo 14. Dice Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan entre paréntesis, porque él fue testigo de ello. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso, dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, esa palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, palpamos su gloria. Los que no vivimos en ese tiempo con Jesús, a través del Espíritu Santo, podemos igualmente palpar esa gloria del verbo hecho carne. Pero vean ustedes esa bendición, el Dios caminando con las personas. Es por ello que con el anunciamiento de Jesús, una multitud de las huestes celestiales alabaron a Dios, glorificaron a Dios, le exaltaron. ¿Por qué? Porque decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué interesante, porque ese temor que la gente tiene, ese temor que existía en los tiempos de Jesús, era falta de paz. Si hay algún indicador precioso y preciado para nuestra vida, es estar en paz, es estar en reposo, es saber que nuestra alma está confiada en su Dios, en su Hacedor, y que si Dios tiene el control de nuestra vida, Él tiene el control de todo lo que esté alrededor de ello. Hoy, en los tiempos que estamos viviendo, estamos llenos de temor. ¿Por qué? Porque hay mucha angustia de salud, de falta de recursos, de que lo que tenemos no nos alcanza, de que muchas condiciones son limitadas y de repente decimos, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué será de mis hijos si es que yo estoy muy enfermo y soy el padre o soy la madre y no sé cómo se van a quedar? Y muchas cosas pueden venir a nuestra mente y lo que menos hay en nuestra vida es paz. Pues lo que nuestro Señor trajo es precisamente paz, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque dice también Isaías, donde ya leímos en el capítulo 9, versículo 7, algo que vendría acompañando a nuestro Señor Jesucristo, y dice lo siguiente. Dice en el versículo 7, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Pero vean el versículo 6 lo que nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te das cuenta dónde está lo dilatado de su imperio? Está en los atributos que tiene Dios.
y en cómo esos atributos toman control de mi vida y entonces me permiten saber que estoy en las manos de Dios. Es como cuando de niño te sentías perdido, te sentías angustiado y entonces venía tu padre o tu madre, te apretaba y tú sabías que entonces estabas seguro. ¿Por qué? Porque estabas en las manos de tu padre o de tu madre. Bueno, estamos nosotros en las manos, en los brazos de nuestro Dios. Así como le dijo Booz a Ruth, que había venido a cobijarse bajo la sombra del Altísimo, igualmente a ti te sucede cuando vienes a cobijarte en ese Mesías que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno. Qué hermosura el que nosotros entendamos que Dios es un Padre. Esta verdad fue muy difícil entenderla en el tiempo antiguo porque no podían ver a ese Dios justo y santo como Padre. Por eso es que a Jesús lo criticaron mucho cuando él decía: Padre nuestro que estás en los cielos. Él vino a enseñarnos, caminando entre nosotros, una relación nueva con Dios. Y esa relación es Padre-Hijo. Incluso más allá, en otra parte de la Biblia vemos Papito, Abba, Padre. Una relación tan íntima, tan cercana, que le viene a dar paz a nuestra vida. Por eso dice Isaías: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces Jesús es esa buena voluntad de Dios para con los hombres, es la puerta, es el camino, pero también es cierto, es en el que está nuestro descanso, nuestro reposo. Eso no significa que las cosas van a cambiar de inmediato, pero significa que estás en las manos de Dios y entonces Dios te ayudará a salir adelante. Y entonces vamos a poder decir: yo no sé, como dice el Salmo 84, de qué forma atravesaré esos valles de lágrimas, pero lo que sé es que esos valles serán cambiados en estanques, porque yo veré a Dios de poder en poder. Y entonces mi confianza no está en mí, mi confianza no está en las circunstancias, mi confianza está en el que es fiel, en Dios. ¿Cuál es la conclusión de este tema? Que seamos, que podamos ser como una persona que también se llamó Ana, una mujer de edad avanzada, que dice Lucas que no se apartaba del templo de Dios, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Te das cuenta? Una mujer pobre de espíritu, que guardaba las vigilias de la noche, que igualmente vivía pues en condiciones, podríamos decir, de dificultad, porque ahorita Lucas nos va a decir qué pasaba con su vida, pero que cuando ella ve, porque presencia el nacimiento o la presentación de Jesús, pudo compartir esta gran verdad no solamente a su vida, sino dice la palabra que fue y la compartió con todos aquellos que estaban esperando la redención de Israel, así como el Salmo 130 nos los dice. Porque dice, capítulo 2 de Lucas, versículo 36, que es el momento cuando llevan a presentar a Jesús, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba, o sea, tenía más de 90 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Una mujer pobre de espíritu
que dependía en Dios para ser llenada de Dios, pero que guardaba las vigilias de la noche. Y dice el versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Que nosotros podamos ser un tipo de Ana, podamos ser esa persona que hoy estemos anhelando la redención para nuestra alma, que estemos anhelando que el Salvador del mundo, porque ese es su nombre, Jesús, sea el Salvador de nuestra vida, que Él le dé vida espiritual a nuestro ser, que Él venga y lo llene de su presencia, y entonces nosotros podamos ver este mundo espiritual que existe, pero del cual no somos parte, porque no ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida, y es a través de Jesús que ese Espíritu Santo puede venir a nosotros. Que seamos entonces personas sencillas, que seamos personas que reconozcamos nuestra necesidad, que reconozcamos que necesitamos de Dios, que definitivamente no podemos seguir caminando en esta vida con nuestras propias fuerzas, que es urgente que Dios venga a nosotros. Que así como Zaqueo, que cuando supo que Jesús iba a pasar por Jericó, se trepó a un árbol y estuvo ahí hasta que Jesús lo vio, y Jesús le dijo: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. A Jesús le es necesario posar en tu casa. A Jesús le es necesario pasar por Samaria, como pasó con la mujer samaritana. Él quiere hacer la obra de Dios en tu vida, pero es necesario que seas humilde. Zaqueo se trepó al árbol. Zaqueo no le importó que se burlasen de él. Zaqueo quiso ver a Jesús, y Jesús lo vio también a él. Que seas humilde de espíritu, y que entonces haya en ti ese deseo de guardar las vigilias de la noche, que no te vayas a tu cama hoy hasta que no venga ese Salvador a tu vida. Y entonces tú podrás decir como muchos, podrás decir como Simeón, y ya lo vimos en un estudio pasado, cuando él dijo: Señor, ahora sí puedes despedir a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Que tú puedas decir: Señor, no sé lo que quieras hacer con mi vida o qué vayas a hacer con ella, pero gracias porque ha venido la salvación a mi vida, ha venido la salvación a mi hogar, y entonces puedo en verdad celebrar el nacimiento tuyo, no como una tradición, no como una fiesta, sino como una redención, porque ese es el mensaje del nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar, y que a través de esta oración tú puedas entregarle tu vida a Dios. Señor, gracias por escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por entender el propósito de tu nacimiento, por entender lo que tú deseas, Señor, de mi vida. En esta mañana yo te entrego lo que soy. En esta mañana yo te entrego cada área de mi vida. Y en esta mañana, Señor, yo quiero ser un humilde de espíritu. Yo quiero ser alguien que guarde las vigilias esperando que venga mi Salvador a mi vida, y que entonces yo pueda caminar con esa verdad todos los días. Señor, te doy gracias. Yo quiero aprovechar el tiempo que me das para estar caminando en esa vida nueva. Gracias, Señor, por venir, por nacer. Gracias por morir y por ser mi Salvador. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues decirte pues que nos da mucho gusto si hiciste esta oración, y vamos a estar orando para que tú puedas mantenerte en esta vida nueva que Dios nos da. Si tú tienes alguna pregunta, mándanosla.
vidaycomunidad@gmail, y estaremos contestándote, orando por ti si hubiera alguna necesidad de oración. Decirte que en las semanas que vienen no estaremos compartiendo sino hasta la primera semana de enero, es el día 10 de enero que nos estaremos viendo para seguir compartiendo de la palabra de Dios. Desearte una feliz Navidad, desearte que pases un año nuevo también hermoso con tu familia. En verdad, con lo que hemos vivido, pues nos damos cuenta lo valioso que es la familia, la salud, la vida y también el compartir pues lo que Dios nos da. En verdad, que pases días hermosos, disfrútalos, dale gracias a Dios y aprovecha lo que tienes. Y también decirte que, bueno, los temas que estamos viendo de Plan de Vida 2, los viernes a las 8 de la noche, pues igual de la misma manera los estamos posponiendo hasta la primera semana de enero. Es el viernes 8 en el cual estaríamos teniendo Plan de Vida 2 y el domingo ya retomando los temas que hemos estado compartiendo. Te deseamos lo mejor, somos Vida y Comunidad, mi esposa Estela Rivera, Juan Antonio Hernández, estamos para servirte, para exponerte lo que la palabra de Dios establece y la vida que Dios nos da. Muchas gracias, Dios te bendiga mucho, que puedas comer rico en compañía de tu familia. Gracias.